Estos días, cuando se cumplen 100 de la llegada al pontificado del Papa Francisco, se están oyendo muchas cosas y, desde mi punto de vista, no todas ellas acertadas, aunque se hagan o se digan con buena intención. Se insiste muchísimo en que el personaje que existía es el mismo que existe, es decir, el cardenal Bergoglio prácticamente está en la figura del Papa Francisco. Se insiste en que no ha cambiado su gusto musical y que seguramente le siguen gustando más los tangos que Beethoven, y en que le gusta estar con la gente y oler a oveja lo mismo que cuando era el pastor de Buenos Aires, y posiblemente en que también le gusta el mate antes lo mismo que le gusta ahora. Y todo esto es verdad. Se insiste en que es un hombre sencillo, se insiste en que usa los mismos zapatos, aunque se ha hecho ahora unos nuevos, pero del mismo corte que los que tenía antes, y todo esto es verdad. Pero, sin embargo, estas verdades auténticas, también superficiales, nos pueden distraer y hacernos olvidar de algo esencial que ha hecho que cambiara absolutamente, radicalmente, en lo más importante, la figura, el personaje. Antes, hace 100 días, era el cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Hoy, el cardenal Bergoglio no existe, hoy es el Papa Francisco. La diferencia entre uno y otro es esencial, se llama Espíritu Santo. Y esto es lo que, por desgracia, muchos dejan de ver. Hay que reconocer que este Papa está dando mucho juego y sobre todo está dando muchos titulares. Hay que reconocer que su espontaneidad, su sencillez, su capacidad para acercarse a la gente, ese imán que parece tener sobre las multitudes y que logra mantener llena al menos 2 veces a la semana la plaza de San Pedro, incluso cuando hace un calor en Roma tremendo como ahora. Hay que reconocer que todo eso, pues lógicamente, es muy atractivo y, insisto, da para muchos titulares. Pero nos puede hacer perder de vista lo esencial. Y lo esencial es que nos encontramos ante el Papa, el vicario de Cristo, el sucesor de San Pedro, el pastor de la Iglesia Universal. Por supuesto, todo eso porque es el obispo de Roma. Esta semana pasada he tenido el honor y la gran bendición de Dios de poder saludar personalmente al Papa Francisco. Yo le conocía, él me había recibido en Roma, él formaba parte del Pontificio Consejo para la Familia, en Madrid, cuando estuvo en la ciudad donde yo he nacido y he vivido casi toda mi vida dando ejercicios espirituales a los obispos, y por supuesto en Buenos Aires, donde nos abrió las puertas de la diócesis, gracias a lo cual tenemos hoy, gracias a Dios naturalmente, ya su apoyo, tenemos hoy allí 9 comunidades. Entonces, en las varias veces, porque en Roma le vi varias veces, pero en los 3 sitios donde le he encontrado, entonces fue realmente cordial, caballeroso, acogedor. Cuando he estado con él esta semana pasada en la Santa Misa que ha presidido en la capilla de la Casa Santa Marta donde reside, y cuando después me he encontrado con él a continuación, saludándole, agradeciéndole y, en fin, recibiendo de él esa acogida extraordinaria, efectivamente me he encontrado con una persona que sigue siendo caballerosa, extraordinariamente acogedora, más incluso si cabe, hasta cierto punto también más simpático. Es como si le hubieran quitado un corsé. Está desbordante de simpatía, de calor, de acogida. Su sonrisa es extraordinaria, su afabilidad es espectacular. Pero para mí lo importante era que si yo sentía afecto y respeto hacia el arzobispo de Buenos Aires, hacia el cardenal Bergoglio, ahora siento una actitud diferente, mejor, hacia el Papa Francisco. El cardenal Bergoglio, al cual quise y que me trató extraordinariamente bien, desapareció. El que tenía delante el otro día cuando besé su mano, cuando pedí la bendición para mí y para los franciscanos de María, el que bromeaba conmigo,
el que hacía chistes de cómo habían sido las anécdotas de cuando me conoció en Buenos Aires y nos hacía reír a Monseñor Paglia y a mí, bueno, el que me alentaba a seguir adelante, el que me decía que contaba con sus oraciones, era el Papa. Y yo creo que esta es la actitud que nosotros tenemos que tener y es lo que no debe de olvidársenos en ningún momento. Podrá suceder que el Papa Francisco nos entusiasme en todo lo que dice y en todo lo que hace. Bendito sea Dios si es así. Pero si eso no fuera así, no podemos olvidar nunca que estamos ante el Papa. Cuando yo me planté ante él, besé su mano, después se la estreché, cuando le aseguré mi cariño, mis oraciones y las de todos los franciscanos de María, se lo estaba diciendo al Papa. Para mí, Bergoglio, extraordinario, dejó de existir hace 100 días y el que existe ahora es el Papa Francisco. Y por eso, lo mismo que hice con sus predecesores, con Benedicto y con Juan Pablo cuando me recibieron, del mismo modo, a él le he dicho, cuente usted conmigo y con nosotros. A él, ante él, hay que decir, porque en él está actuando el Espíritu Santo, hay que decir, viva el Papa.